Ok, Shalom, estamos ahora continuando en esta sección que el Midrash enfoca ahora en Deuteronomio, que se cita en lo que es el pesicta que precede, exponiendo lo que es la primera parte de este verso. El Rabim Yehuda, el hijo del rabino Simón, abrió el discurso sobre el libro de Ruth en la siguiente exposición. Y dirá: yo esconderé mi rostro de ellos. Esto está basado en Deuteronomio 32, verso 20. Levemele Sheyeitza. Y si puede explicar el significado de esta parábola, es comparable a un hijo de un rey que ha salido afuera al mercado y fue pegado por el pueblo pero no pegó para atrás en retorno. Similarmente fue insultado por el pueblo, pero él no retornó el insulto. Él entonces fue a su padre en buen espíritu y en buen sentido de autosatisfacción. Y su padre le dijo a él: ¿tú piensas que tú estás siendo honrado por causa de tu propia gloria? Tú estás siendo honrado solamente por causa de mi gloria. ¿Qué fue lo que el padre hizo? Removió su preocupación de su hijo y consecuentemente no era la criatura que tuvo concesión de él. Aquí hay algunas cosas. Primeramente, él complació y trató de tratar cada persona con respeto y diferencia. Nuestra traducción aquí de autosatisfacción sigue el matnos kehuna, que sugiere que es una significancia de arrogancia y de orgullo. También en su júbilo él no llamó, siendo que estaba siendo públicamente tratado con diferencia solamente por respeto a el rey y no por sí mismo. En distancia se muestra el pueblo que estaba indiferente al honor del hijo. Algunas cosas muy importantes de entender sobre esto. Y aquí es donde nosotros vamos a seguir para adelante, porque el Midrash aplica esta parábola similarmente al tiempo de Israel cuando salió de Egipto, que por temor a los israelitas cayó sobre las naciones, como dice las Escrituras. El pueblo escuchó y fueron agitados, terror lo agarró a los habitantes de Filistea, y los principales de Edom fueron confundidos y temblaban, aguardando el poder de Moab, y todos los habitantes de Canaán se disolvieron. Temor y terror cayeron sobre ellos, dice Éxodos capítulo 15, versos 14 al 16. Pero una vez que llegaron a cometer pecados y a hacer malas obras, ¿qué es lo que dijo? Y lo que dice el bendito Santísimo, bendito sea Él a ellos: ¿tú piensas que tú me estás honrando por causa de vuestra propia gloria? Einatem, es solamente por causa de la gloria que yo te he dado a ti que están honrándote. Por lo tanto, el Santísimo bendito, ¿qué fue lo que él hizo? Él removió su preocupación un poco de los israelitas, le quitó ese miedo, ese temor. Y es ahí donde vemos que es como si hubiese escondido su rostro de ellos, así como dice en Deuteronomio 32, 20. Entonces los amalequitas, la cual vino y comenzaron una confrontación militar con Israel, como dice la Escritura. Amalek vino y batalló Israel en Rephidim. Los Amalek atacó contra Israel y siguió pecando Israel, improbando a Dios en Masá y Meriba. Esto según Éxodo 17, verso 8 de Rashi. Ahora, quiero que piensen por un momento. ¿No es este mismo Amalek que Dios dice que hay que borrar la memoria de todos ellos porque salieron a confrontar y a tratar de destruir el pueblo? Y sin embargo, este mismo pueblo que Dios entonces escoge y utiliza para esconder de Israel su rostro
y dejarlo que hagan el daño. Esto nos debe de enseñar algo muy importante, hermanos. Que cuando pensamos que viene mal, no importa a quién, todo viene bajo el control del Dios único y verdadero. La realidad es, Dios es quien quita los líderes y pone los líderes. Dios es quien mata y revivifica. Dios es quien causa la enfermedad y también sana. Así dicen nuestras escrituras. Siendo este el caso, ¿por qué nosotros entonces no, en vez de estar enfocando en lo que es lo negativo, enfocamos en Dios? Eso es una buena pregunta y sin embargo siempre se nos despida de nuestra mente. Adicionalmente, los cananitas vinieron y comenzaron una guerra de confrontación con Israel. Y la escritura dice que eran los reyes de cananitas de Arar, que habitaron en la parte sur y habiendo oído que Israel había venido por la ruta de los espías, comenzaron a hacer guerra contra Israel. Números capítulo 21, verso 1. Interesante, en contraste claro a este verso hallamos que todos los habitantes de Canaán se disolvieron. Éxodo 15:15, para que puedas ver el contraste. Y sin embargo, Amalek no fue disuelto. Le dieron más valentía. El Midrash ahora procede a la segunda parte del versículo de Deuteronomio. Amar HaKadosh Baruj Hu, el Santísimo, bendito sea Él, dijo a la nación de Israel: no tienes verdadero fe. Ein atem me'amanim ledevrahim hem. No tienes la fe que guarda con tus propias palabras. Estamos hablando acá, tú no cumples tus propias palabras. No eres una persona íntegra. Y una persona íntegra es persona de palabra. ¿Y qué estamos hablando de eso? Que se cuida la persona de no comprometerse y prometer cosas que no pueden cumplir. Si no prometen, no puede entonces haber lo que es. Por eso nosotros decimos, tenemos la costumbre de no prometer nada, no hacer juramento. Y si fallamos, que esa palabra es porque nosotros fallamos, no por causa de que hemos dado nuestra palabra. Porque al dar tu palabra y tú fallas, ya estás cometiendo un gran error y pecado. Un mal. Porque ya tu atributo de lo que es íntegro cae por el piso. Pero me dice, bueno, entonces me mentiste, me hiciste daño, me hiciste esto, me hiciste el otro. No, porque todas las palabras que se dice en el momento de decirlo puede ser actual y factual. Pero el hecho es que la persona o cualquier persona sigue siendo íntegro en todo lo que hace y todo lo que dice hasta el momento, dependiendo de la intención y todos los motivos que esto conlleva. Por lo tanto, una persona que es no íntegra está constantemente mintiendo de aquí a la izquierda a la derecha. Y es una persona que no es de palabra. Su palabra no vale nada. No es palabra. Y mucha gente no entiende que muchas veces uno no tiene que decir una palabra. Simplemente se restringe de decir el sí. Y no está pecando. Son cositas que hay que aprender, lo que es parte de lo que es ser una persona íntegra. Tu sí sea sí. Y todo lo que nosotros hicimos, si puedo llegar ahí, Bezrat Hashem, y con la ayuda del Eterno lo haría. Porque no puedes garantizar nada en esta vida. Ni el día de mañana puedes garantizar. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en lo que nosotros procedemos, en lo que decimos con nuestras bocas. Sea que vamos a hacer esto o hacer el otro, todo tenemos que contar con el permiso del Eterno. Pero es aquí que hallamos que el Midrash procede con esta palabra: guarda tus palabras. Esto es parte de una persona íntegra. En esto, aquí tenemos por primera vez en el siguiente el aspecto de que Dios promete dar su Torah, que es lo que en sí estamos preparando de recibir la Torah en Shavuot. Y dice
tú no guardas tus palabras, tú no guardas fe con tus palabras, tú eres muy, ¿cómo se puede decir?, particular. Y es por eso que dice la escritura, declara aquí, porque son de generaciones que hacen al revés, hijos que no tienen fe en ellos. Interesante, hijos que no tienen fe. ¿Qué significa eso? Una generación que está constantemente cambiando de opinión y decisión. Hoy es así, hoy es allá, es así. ¿Y sabe qué es interesante? Porque ¿qué es lo que nosotros vemos en el mundo rabínico? Esto mismo, que no hay una constancia que puedes dirigir al pueblo a una recomendación de lo que deben proceder. Son tantas opiniones que es dado que uno puede quedarse en el mundo de las opiniones y no hacer nada. Eventualmente poder lo que es vacilar entre diferentes opiniones es una técnica de gran experiencia que lo vas a hallar en el pueblo de Israel, y al fin y al cabo no acaban de tomar una decisión, y es por eso que saltan de una opinión, bueno, puede ser así, otra opinión puede ser acá, y al fin y al cabo no hacen nada. Y es acá que dice la Torah, que dice aquí lo que estamos estudiando en el libro de Erdut, que una generación que está constantemente salteando de opinión en opinión, interpretación y interpretación. El Midrash ahora presenta otra exposición de lo que es el Banim Lo Amun Bam. Esta palabra escrita de Amun es Amen Ketiv, escrito como el Aleph, el Mem y el Nun final, nun Sufit. Y aquí se pronuncia como Amén. Esta palabra Amén también significa fe. De ahí viene la palabra Emuná, que normalmente sería escrito con el Vav, Amun, pero escrito sin el Vav. Y la palabra es leída Amén, completamente la frase Banam Lo Amun, sin la Vav. Bam, esto es literalmente, es decir, hijos sin amén en ellos. Son personas que no dicen amén. Amén es una afirmación. Sí, amén. Por eso que tenemos una gran bendición cuando nosotros afirmamos. Cuando alguien dice una bendición, ¿me entiende? Por ejemplo, una bendición, aún por ejemplo que nosotros decimos, y alguien escucha shekillano, bekillano, les van a hacer, diga amén. O cuando hay una verajá, por ejemplo, en la tradición sefaradí, cuando dicen la verajá sobre diferente, vas a escuchar a los congregantes decir amén, amén. Amén es una afirmación que cambia tu mundo. En el Kadesh también, amén. 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 La razón del amén es una afirmación de la fe. Y es aquí donde dice, son hijos que no tienen el amén, no tienen la fe, no creen, están, como digo, tambaleando en dos opiniones. Esto nos enseña que en el tiempo de los profetas había la bendición de los israelitas. Ni uno de ellos, los israelitas, habían abierto su boca para decir amén. Y es aquí donde hasta que Jeremiahu, el profeta, dijo en la escritura y respondió diciendo amén Hashem, dándole un amén a las palabras de Hashem, después de la profecía que Dios había revelado a él. En verdad regresa a la previa exposición en la cual Dios acusa al pueblo de Israel de siendo infieles. También un juego de palabras de lo que es la palabra amén. Y el Santísimo, bendito sea Él, dijo que cuando los israelitas demostraron su falta de fe, Él les dijo, los israelitas son particular, son tarjanin, son muy problemáticos. ¿Has oído eso? Moshe, tú eres muy problemático. Sí, son muy particular. Sarvanim, son desobedientes. Leva Lotan y Efshar. Sin embargo, no es posible de que me destruyen. No es posible para mí poder destruirlos. Más bien, no es posible para tampoco yo regresarlo a Egipto. Ni tampoco es posible de yo hacerle un intercambio. Vamos a cambiar de pueblo, vamos a ponerle al pueblo cristiano como el pueblo escogido. No, amigos,
perdona Papa, pero no. El pueblo de Israel es el pueblo escogido, no el pueblo cristiano. Perdona. Ustedes son el hermano menor y por lo tanto tiene que seguir el hermano mayor. Eso es el orden de las escrituras de otro pueblo. Ahora, más bien, para ellos es entonces desobediencia. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo castigaré con aflicción, lo purificaré a través de hambre. Y como está escrito, en esos días ocurrió en los días de los días lo que los jueces estaban siendo juzgados, que hubo un gran hambre en la tierra. Un mensaje impactante. En la conclusión de esta precepta, en esta apertura, se identifica, y es algo idéntico, que el previo. Sin embargo, por causa de la similaridad del texto hebreo, no se escribe en la frase final, sino simplemente declara vejú. Bueno, vamos a seguir. El Midrash ahora comienza con una nueva base de discurso basado en el pasaje de Ezequiel. Ezequiel, en la introducción del libro de Erdún. Y de esto el rabí Nehemia Patak, rabino Nehemia, abre su discurso con la siguiente exposición: son como los sordos en ruina, y así eran los profetas, fueron vuestros profetas, oh Israel. No ascendisteis a las brechas, ni edificasteis las rejas de la casa de Israel, para que podrían ponerse de pie en la batalla del día del Eterno. Ezequiel 13, capítulo 13, versos 4 al 5. Así como el sordo, cuando uno está en su ruina, busca su propio bien, así igual. Y cuando ve el pueblo acercándose en cualquier lado, huye a cualquier lado. Similarmente eran así los sordos en la ruina, y así eran vuestros profetas. ¿Qué nos está diciendo? Del calibre de los profetas que hubieron. Y cuando vieron que las cosas se estaban poniendo malas, se fueron de lo que es la obligación de declarar y decir, están haciendo mal. Muy bien. Los profetas, no ascendieron a las brechas, como Moshe había hecho. No se había levantado a declarar, a ser el hombre del momento. Es decir, que cuando algo está mal, es interesante que muchas personas me criticaban porque yo había levantado mi voz y he dicho y he puesto una posición muy clara para los caminos de Israel, sea lo que pasa en los caminos de Israel, o sea que pasa bien o mal, lo que sea. El fin de cabo es que no pueden negar que he levantado mi voz en contra de lo que veo dentro del pueblo judío ocurriendo de idolatría dentro del mundo hasídico, y seguiré diciéndolo hasta que haya cambio. Se ha introducido una idolatría al mismo nivel del primer siglo, el menut de los Nosrim Amorim. El Midrash ahora presenta una parábola para ilustrar lo que es la devoción totalmente sin ego de Moisés y su papel como líder y protector del pueblo judío. Y es por eso que yo le digo a ustedes que no hubo y no hay y no habrá un líder como tuvimos en Moshe Rabbeinu. Dice aquí en nuestro maestro Moshe Rabbeinu se puede comparar a un pastor fiel en cuya reja las ovejas, cuando caían cerca del anochecer, los recogía, estaban encerrados y él se levantó de la reja de los tres costados, y sin embargo si había brechas que se mantenía el cuarto costado, él no tenía tiempo para la reja, sino que antes de que se oscurecía, ¿qué es lo que hacía? Se levantaba dentro de sí mismo, dentro de la misma brecha, para proteger a cualquier atacante al de las ovejas, y por lo tanto siendo exitoso en proteger lo que es el rebaño de daño.
Estas tres lados de las rejas del pastor es una parábola de elegir y alude al mérito de los tres patriarcas, la cual Moshe había invocado cuando Dios amenazó aniquilar a los israelitas por adorar el oro, es el becerro de oro. Éxodo 32:13. Los israelitas se mantenieron expuestos a los cuatro lados y Moisés usó su propio mérito para protegerlos. Su propio mérito. Amigos, estamos regresando y se está levantando, recreando el becerro de oro. ¿Saben lo que estoy refiriendo? Y hay que levantar lo que es las rejas de protección para que no lo cometen. Y él se levantó y dentro de las brechas lo que es, se puso para defender de los atacantes y vino, se paró contra ella, contra el lobo y contra todo lo que se opuso a las ovejas. En Midrash ahora regresa el pasaje de Ezequiel usando este contraste que se elaboró con Moisés en la reprensión que fue dirigido a los otros profetas y los líderes. Pero tú, profetas de Israel, tú no te pusiste dentro de las brechas como hizo Moisés. Porque si tú hubiese ascendido las brechas como Moisés hubiese hecho, hubiese tenido la capacidad de poder estar de pie en la batalla en el día de la ira del Eterno. Es decir, que aquellos que son los líderes tienen una responsabilidad inmensa de defender al rebaño, de defender a todo Israel, no entregarle, no es decir hacer esto, y cuando hay un daño adentro de lo que es el rebaño, señalarlo, curarlo y tratar de que hagan, enmienden su camino. El Midrash comienza a censurar a Elimelech. El nombre del hombre era Elimelech. Realmente que esto es un gran problema. Melech significa rey, Eli significa mi Dios el rey. Y una vez que el problema vino, tú te fuiste y abandonaste el pueblo. El versículo dice que un hombre se fue de Betlehem en Yehudá y comenzó a estar en los campos de Moab. Tirando la toalla no es un remedio para los líderes de los caminos de Israel o de cualquier liderazgo entre el judaísmo. Hay que enfrentar la responsabilidad y aunque con paciencia aguantar y pensar, yo tengo esta responsabilidad, sea que me paguen o no me paguen. Y la mayoría de las veces no te pagan. Estás trabajando por el Eterno, no por los demás. La responsabilidad te lo dio el Eterno. Muy bien. Comprendiendo lo que hace un líder, entendemos las razones por las cuales un líder es manejado en la forma que es manejado. ¿Qué es Yom Hashem, el día del Eterno? No es un día de ira. Es claramente el contexto de este pasaje que se refiere el Mahazú, que completa la expresión Yom Af Hashem. Es decir, la ira de Hashem, y donde aparecen las escrituras en Sofonías, capítulo 2, versos 2 y 3, Lamentación, capítulo 2, verso 22. El verso 2 aquí identifica el hombre con la mención de Elimelech, que es similarmente subfluyo. La escritura pudiera haber escrito el verso y Elimelech se fue a Betlehem y el Midrash hubiese ya comentado sobre esto. Ahora, quiero hablar un poquito de lo que es el pastor, la reja y ser como Moisés. Porque obvio, tenemos un ejemplo perfecto de liderazgo con Moisés, que es un líder que sufrió, hizo todo posible para levantar el estandarte de lo que es un líder. Y hasta el día de hoy no ha levantado un líder como Moisés, el Moshe Rabbeinu, ni siquiera.
Y es explicado por los comentaristas que la parábola de lo que es un pastor y la ardeja se refiere a esos tres méritos de los patriarcas que protegió a los hijos de Israel de los tres costados. Según el Shemot Rabbah, el mérito de cada uno de los patriarcas corresponde al castigo potencial que Moisés tenía miedo de que podía haber sido impuesto sobre los hijos de Israel como retribución de sus pecados. Y Moshe Rabino invocó el mérito de Abraham para que pudiera ser considerado como merecedor y ser quemado por el fuego por mérito de Abraham y así permitir que fuera enviado a un horno de fuego en vez de adorar a los ídolos y así expiar por ellos. Invocó el mérito de Isaac, argumentando que eran merecedor de muerte, pero por la espada, y el mérito de Isaac, quien había expuesto su propio cuello al cuchillo, a la espada, por ellos, para expiar por ellos. Finalmente invocó el mérito de Jacob, y ahí halló lo que es el exilio merecedora, y que había merecido Jacob, y había encontrado que los exiliados merecían el mérito de Jacob, y había entrado dentro de la casa de Jacob en Canaán, a la casa de Labán en Harán, para expiar para ellos. El Midrash no trata con la posibilidad de los israelitas siendo condenados o siendo puesto a muerte por ser aperdado, aunque siendo aperdado es una forma de ejecución prescrito por la Torá por uno que es culpable de idolatría. Eso está en Deuteronomio capítulo 17, verso 5. Por lo tanto, hubiese servido como algo de retribución digno de el que adora lo que es un becerro de oro. Pero ninguno de los patriarcas habían sido sujetos en ningún sentido de ser aperdado y ninguno de ellos había sido capaz de expiar por tal castigo. Y por lo tanto, el cuarto lado, que fue la brecha de la reja de los méritos ancestrales protegiendo a los hijos de Israel. Y fue aquí la brecha que Moisés separó, diciéndole a Dios con una devoción sin interés: si tú solo perdonarías su pecado, y si tú no perdonarías sus pecados, bórdame ahora de tu libro que tú has escrito. ¿Qué es de esto? Si tú no perdonas a este pueblo, bórdame. No quiero nada que ver con ser conectado con este pueblo. Ofreció su propia vida en su lugar. Mesirat Nefesh, eso es lo que significa que derramó su vida hasta poner su vida a peligro, poner sus manos en peligro por el pueblo. Ahora, concerniente a esto, a Moshe, tenemos que ser como Moshe. Concerniente a Moshe, la Torá atestigua en Deuteronomio 34:10, sin embargo, jamás se levantó en Israel profeta como Moshe. En otras palabras, no hay persona, ni habrá persona como Moshe, como vemos en Devarim Rabbah, el capítulo 11. Y también podemos verlo en Rosh Hashanah 21b. E increíblemente que aparte de que Moshe y su grandeza es sin paralelo, el Midrash toma a otros líderes de Israel a obra por no llegar a la medida del estándar de Moshe. Pero ¿cómo puede uno reprender a una persona de no haber obtenido tal nivel tan alto? La Torá describe a Moshe como el hombre más humilde de los pueblos, de la gente. Números capítulo 12, verso 3. También el merjita a Éxodo 20, verso 18. Era su devoción sin interés a Dios que le ganó el apelativo de Obed Hashem, siervo de Dios. El siervo de Dios no es el que se separa delante del púlpito predicando delante de una televisión. El siervo de Dios lo marca su decisión a seguir a Dios, sea que lo paguen o no le paguen, sea que le ayuden o no le ayuden, porque tiene que obedecer a su Creador. Un verdadero siervo actúa y el hecho
y es hecho porque su maestro lo tiene en mente y no un intermediador. Moisés también era totalmente sin preocupación de sus propios intereses, era sin interés al punto de que cada acción era simplemente con la intención de un solo propósito: servir a Dios. Eso lo menciona el rabino Kimchi sobre el pasaje de Yoshua 1:1. Con esto uno puede lograr lo que Moshe logró, pero no está seguro. Porque uno tiene que tener una devoción sin interés a Dios como lo que era Moshe, absolutamente. Y el Rambam en Hilchot Teshuvah 5.2 resume esto, que cualquier persona puede ser justo como nuestro maestro Moshe. Es esta devoción sin interés a Dios que se esperaba de Elimelech y de los demás líderes, individuos y otros individuos igual. Y estas palabras de Moshe a todos ellos, a la asamblea y la nación entera, era algo: ahora Israel, ¿qué es lo que el Eterno, vuestro Dios, pide de ti? Solo temer al Eterno, vuestro Dios, y ir en todos sus caminos y amarlo y servir al Eterno, vuestro Dios, con todo vuestro corazón, y amarlo a Él y servir al Eterno, con vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto es lo que manda el Eterno. Y sin embargo, como habíamos repetido de nuevo, no hubo uno como lo que era Moshe. Y aquí es donde vienen todos los problemas. Aunque Moshe tiene un estándar muy alto, él es, se puede decir, la meta del liderazgo. Aún el Mashiach tiene que asemejarse a estas mismas características. Pero queda claro, el Mashiach no va a poder lograr el mismo estándar, pero sí va a poder lograr el nivel de esta misma justicia, de ser recto, de ser un corazón que quiere y desea. Por lo tanto, como dijo el rabino Isaac Yosef en una charla que dio aquí en Netive Ezra, en Aventura, claramente un tzadik no significa que es perfecto, no significa que no ha cometido pecado, no significa que es como hacen los demás, que piensan que es un santo, nunca ha hecho ningún error, nunca ha cometido error. Pero es lo opuesto, totalmente lo opuesto. Un tzadik está conectado con Dios, pero reconoce que también es un ser humano y siempre está buscando mejorarse y acceder a cambiar y mejorar su ser de interiormente, afuera y en sus acciones por igual. En el próximo video vamos a continuar lo que es el siguiente pesicta, que es aquí en el Midrash Rabbah 6, y vamos a continuar porque es muy importante que entramos a lo que es el capítulo 1 del libro de Erdod. Shalom, shalom.